¿Qué tal, estimados jóvenes? Les saludo, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un par de ejemplos de evaluación de límites por sustitución directa. Esto lo podemos hacer en algunas funciones como esta que tenemos acá, que es una función polinomial, una función cuadrática, por cierto, x a la 2 más 3x menos 1. Entonces, en este tipo de funciones es muy sencillo evaluar límites sustituyendo directamente en la función. Es decir, aquí tenemos que evaluar el límite de esta función cuando x tiende a 0 o se acerca a 0. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el valor de la función en ese punto, es decir, donde x es 0. Entonces lo que hacemos es sustituir la x, la variable, en la función por el valor dado, o sea, 0. 0 a la 2 más 3 por 0 menos 1. Esto resulta menos 1. Quiere decir, por una sustitución directa, que tanto el valor de la función como el límite cuando x tiende a 0 de esta función es menos 1, cuando x se acerca a 0. También tenemos que evaluar el límite de esta misma función cuando x tiende a 1. De la misma forma, evalúo la función, el valor de la función, cuando la variable toma el valor de 1, por lo que, de la misma forma, vamos a cambiar el valor de x por 1, que es el número que estamos evaluando. 1 a la 2 es 1, más 3 por 1, 3, que sería 4, menos 1, 3. Esto nos dice que el límite de esta función, cuando x se acerca a 1, es 3. Y por último, en esta misma función, quise hacer tres valores diferentes, 0, un número positivo, un número negativo, es exactamente lo mismo. En este caso, cuando x se acerca o tiende a menos 3, tomo la función y evalúo el valor de la función en ese punto, cambio la variable por menos 3 a la 2 más menos 3, 3 por menos 3, aquí me queda 9 más 9 negativo 0, entonces resulta en menos 1. Quiere decir que tanto en este punto como en este, el límite de la función es menos 1. Lo podemos ver acá en la gráfica, los tres límites que evaluaron. Vean que aquí tenemos la gráfica de esta función. Es una parábola. Esta línea verde que viene aquí curva, x a la 2 más 3x menos 1. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a 1. Aquí está el 1 de la x. Subo buscando la función y llego al 3. Por eso el límite, cuando x tiende a 1, lo más alto que alcanza la función en este punto es el 3. En otros puntos sigue más para arriba, pero en este punto es 3. En 0, cuando x es 0, la función va aquí, abajito del 0, llegamos a menos 1. Por eso el límite es menos 1, igual que cuando x es 3. Observen que aquí tenemos la x con el valor de menos 3 y busco la función, llegamos a menos 1. Esto es la forma gráfica de lo que estuvimos haciendo acá. Veamos otro ejemplo con otro tipo de función. Esta no es una función cuadrática, pero también podemos hacer una sustitución directa para evaluar límites. La función es raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Evaluamos primero el límite cuando x tiende a 1. De la misma forma, vamos a buscar el valor de la función cuando x tiende a 1. Sustituyo la x por 1. 1 al cuadrado más 3 es 4 y raíz de 4 es 2, por lo que el límite de esa función en este punto, en 1, es 2. La función llega hasta 2 cuando x es 1.
límite de esa función en x tiende a 1 igual 2. ¿Qué pasa si es un número negativo? Lo mismo. X tiende a menos 1. Evaluamos la función en ese punto, buscamos el valor de la función en ese punto y sustituyo la variable x por menos 1. Pero resulta que menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, más 3, 4. Y la raíz de 4 también es 2. Por lo tanto, el límite de la función en ese punto es 2. Y por último, también vamos a evaluar qué pasa con la función. ¿Hasta dónde llega la función cuando x se acerca a 3? Evaluamos la función, el valor de la función cuando x es 3, sustituyo la x por 3 y esto me da un número que no es un número entero. No siempre nos va a dar números enteros, jamás. En algunas ocasiones nos da 2, menos 1, 0, algún número entero. Pero en este caso nos da raíz de 12, observen 3 a la 2, 9, más 3, 12. Entonces eso es raíz de 12, que lo podríamos también expresar como 2 raíz de 3. Estas dos expresiones son equivalentes, son lo mismo, raíz de 12 o raíz de 3. A veces el estudiante dice, bueno, ¿y cuánto me da en decimal? En decimal también lo podemos expresar, aunque es una aproximación. Por eso le pusimos aproximadamente 3,46. Pero la forma más exacta de dar la respuesta es 2 raíz de 3. El límite de esta función cuando x tiende a 3. Aquí también lo podemos ver gráficamente. Tenemos el dibujo de la función, parece como una parábola más suave que la que vimos anteriormente, porque no es una función, es una función radical. Entonces aquí la línea roja me marca la gráfica de la función y estas líneas punteadas los límites que estuvimos evaluando. Cuando x tiende a menos 1, la función llega hasta 2, el límite es 2. Cuando x llega a 1, la función llega hasta 2, por lo tanto el límite es 2. Y cuando x tiende a 3, la función llega hasta raíz de 12 o 2 raíz de 3. Observemos que son funciones continuas, por lo tanto, acá los límites laterales pues son los mismos y por lo tanto pudimos evaluar de una manera sencilla en estas dos funciones estos límites que se nos propusieron. Luego veremos otros ejemplos de otras formas de evaluar límites. Muchas gracias por su atención.